Listo. Ahora sí. Bien, entonces vamos a continuar ahora con, continuar y acabar también a la vez en esta semana lo que es el diagrama de Bode. Ya lo habíamos comentado, que viene a ser una herramienta muy utilizada, muy útil, porque nos ayudan, nos permite hacer el análisis ya no desde el punto de vista temporal, sino el frecuencial. Y esto se maneja mucho en la parte eléctrica, sobre todo cuando hablamos de filtros, cuando hablamos de los controladores o compensadores, cuando nos referimos al ruido, en fin, en todas las situaciones es importante tener mejor un análisis frecuencial. Y es aquí donde el diagrama de Bode nos va a ayudar bastante. Entonces, el diagrama de Bode, si bien es cierto, es bien simple trabajar o expresarlo, graficarlo, mejor dicho, usando los comandos que tiene el MATLAB, usando un comando que tiene el MATLAB, que es Bode, pero también es necesario comprenderlo, ver cómo se procede a toda su representación gráfica y, por supuesto, tener el análisis, mejor dicho, después de hacer todo el trazado de este diagrama. ¿De acuerdo? Entonces vamos a trabajar primeramente, vamos a compartir acá las diapositivas. Vamos a compartir por acá. Y aquí les estoy mostrando lo correspondiente al diagrama de Bode. Entonces recordemos que es un análisis frecuencial. ¿Por qué decimos análisis temporal antes de empezar con Bode? Porque todo se hacía a través del tiempo. Es decir, vamos a ver la respuesta de un sistema mecánico, un sistema eléctrico, de cualquier tipo, ante una entrada tipo escalón. Y veíamos cómo responde el sistema, si es estable o si es inestable. Pero muchas veces el ruido no nos permite, no nos deja ver el comportamiento que uno desea observar de ese sistema. Entonces, es aquí donde tenemos que ya trabajar con la frecuencia. Es algo como lo siguiente, mira. A ver, vamos acá. Yo siempre hago esta comparación. Arriba tenemos, imagínense, un osciloscopio. Y tenemos la siguiente figura. Vamos a suponer que todo esté bien dibujadito, que se vea periódico, etc. ¿De acuerdo? Entonces, como es un osciloscopio, sabemos que contamos con la base de tiempo. Y podemos hacer entonces ese desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, acá el vertical. Acá lo tenemos y luego el otro que está por acá, lo puedo trasladar a este lugar, así. Y ahí usted dice, ah, ya, tiene un periodo de tantos milisegundos. A ver, ¿cuánto sería el periodo? Suponemos que el periodo sería 10 milisegundos. 10 milisegundos, correcto. Entonces, si hay un periodo de 10 milisegundos, ¿cuál sería la frecuencia? Allá. Y para esto, en la parte de abajo, no es un osciloscopio, sino es un analizador de espectros. De esa manera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia que tiene el osciloscopio, bueno, el tradicional, porque hoy en día un osciloscopio no se puede convertir en un analizador de espectro. Es decir, el osciloscopio tiene el eje horizontal en el tiempo, mientras que el analizador lo tiene en la frecuencia. Gracias. Hertz. Entonces, ¿qué estaríamos observando en un analizador de espectros? Estaríamos observando algo como lo siguiente. Vente así, un gran pico, y de esta manera. ¿Y ese gran pico dónde estaría cayendo? Bueno, la frecuencia sería la inversa del periodo. Y si reemplazamos 1 entre 10 milisegundos, paso acá en 1000, esto sería 100 Hz. Entonces este gran pico estaría en 100. Y así nosotros confirmamos, se trata entonces de una señal periódica cuya frecuencia equivale a 100 Hz. Mientras que por acá de repente nos encontramos en 0.1, hablando en segundos, ¿no? Vamos a darle por acá a ver la denominación, segundos. Segundos. Milisegundos, para que sea más sencillo. Milisegundos.
Ya está. Entonces, si esto es, por ejemplo, vamos a colocarle 0 para que sea más sencillo. Entonces aquí estaría 10. No se vea tan irreal. A ver, 30 y por acá 20. Ya está. 30 y por acá 20. Entonces, para poder nosotros expresar o conocer que se trata de una señal periódica con un gran pico en 100 Hz, ¿qué diríamos? Que se ha aplicado Fourier, ¿no? Eso ustedes ya lo han visto. En la teoría, ¿cómo graficarían Fourier? Simplemente con impulso. Pero en la práctica se grafica a través de un pico. ¿Por qué? Porque ya interviene la cantidad de puntos, la transformada de Fourier. Bueno, eso es un tema muy aparte. Pero aquí va mi pregunta. Todavía no he finalizado. En esta señal que ustedes ven, ¿tenemos solamente una frecuencia o tenemos dos frecuencias? A ver, esa es la consulta. ¿Qué me dice? La señal periódica en la parte superior tiene una frecuencia o aparecen ahí dos frecuencias o aparecen más frecuencias. ¿Qué pueden comentar de eso? Una frecuencia. Ya, una frecuencia, dirían ustedes. Ya, correcto. Claro, y la frecuencia sería la de 100 Hz. Está oscilando a 10 milisegundos, por lo tanto genera una frecuencia de 100 Hz. Bueno, en realidad ahí no hay una frecuencia. ¿Cuándo tenemos una sola frecuencia? Cuando aparece esta. Una señal seno o una señal coseno. En esas dos situaciones decimos que tenemos una frecuencia, nada más. Pero cuando la señal ya empieza a tener otra representación, por ejemplo la triangular, pero no me sale bien que el dibujo, pero ya ustedes imaginan, acá se están sumando varias funciones sinusoidales. Por eso que la suma de esas señales senos me están formando la triangular. Si yo dibujo una onda cuadrada, también podemos decir que están participando varias señales seno que se van sumando y forman la onda cuadrada. Y si dibujo cualquier otro tipo de señal diferente a la onda seno y coseno, podemos afirmar que se trata de varias señales senos y coseno que están sumando y forman una en particular. Entonces aquí en realidad tenemos dos frecuencias, dos señales. Bueno, ya lo tengo en memoria, que el gráfico de la suma de dos señales senos me da ese dibujo. Entonces, si hay dos frecuencias, ¿cuál sería la otra frecuencia? Ustedes no pueden decir, la otra frecuencia va de aquí a acá. No, porque eso de ahí también va a ser 10 milisegundos. Simplemente la otra frecuencia no se va a ver, no se observa. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque está en el dominio del tiempo y está ahí, escondido. Sin embargo, si aplicamos Fourier, va a aparecer otro pico, quizás más pequeño de repente, un poco más a la derecha. Y voy a suponer que esa que esté en el lado derecho esté voy a suponer a 220. Entonces, esa representación frecuencial que le estamos dando a la señal temporal, que está en la parte superior, nos está diciendo que hay dos frecuencias. Muy bien, hay dos picos. O sea que hay dos senos o dos cosenos. O un seno y un coseno. En fin, cualquier combinación. Pero que son de esa frecuencia de 100 Hz y 220 Hz. ¿Y eso por qué? Porque hemos analizado desde el punto de vista de la frecuencia y no del tiempo. Bien, es una teoría que ustedes lo han estudiado seguramente en matemáticas, lo que es Fourier, y que es muy importante para poder conocer el contenido de una señal cualquiera, no solamente periódica, puede también ser una señal no periódica, como el caso de nuestra voz, el caso de nuestro ritmo cardíaco, bueno, etc. Bien, entonces, por eso es importante el análisis de la frecuencia. Claro, nosotros no vamos a emplear en este momento Fourier, ¿no? Sino vamos a emplear Bode. Pero Bode es un análisis en la frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso hay la necesidad, la importancia de poder entonces realizar el análisis de ciertos, ya no señales, sino de ciertos sistemas. Porque nosotros estamos analizando sistemas, ¿no? Es decir, un filtro puede ser un sistema, mientras que una onda seno, coseno, una señal de voz, una señal de EEG, de electroencefalograma, una señal solar, etc., son señales. Pero nuestros sistemas son los mecánicos, los eléctricos, los electromecánicos, los neumáticos, etc. Bien, entonces vamos a regresar por acá.
Listo, entonces con esa introducción, ahora ya sabemos de que nuestro sistema, que en este ejemplo se muestra como un circuito eléctrico, debe tener una representación también a nivel de frecuencia. Y eso se obtiene a través del diagrama de Bode. Pero ¿qué ocurre? Que ese diagrama de Bode no solamente me da información de magnitud, sino también me da información de fase. Y eso es muy importante para poder entonces comprender cómo ese circuito eléctrico puede estar desfasando una cierta señal que ingresa a través del voltaje de entrada que está en el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es ese diagrama de Bode finalmente? Simplemente son dos gráficos representados en escala logarítmica a través, por supuesto, del eje de la frecuencia que va a estar en radianes por segundo, pero esto lo divide entre 2 pi para hacer hertz, y muy utilizado, como dice en el texto, para el diseño de los compensadores. Tanto compensador de adelanto, de atraso y adelanto-atraso de fase. ¿Qué son los compensadores? Recuerden que los compensadores vienen a ser aquel elemento, aquel bloque que está acompañando. Recuerden acá, ¿sí? Este va a ser nuestro compensador. Acá viene la planta, que muchas veces lo consideramos así, ¿no? Actuador más planta, todo junto. De ahí viene nuestra realimentación, que sabemos que lo hacemos con el sensor, y la comparación, el clásico sistema de control de lazo cerrado. Entonces, este compensador que está acá es el que se va a diseñar con apoyo del diagrama de Bode. Nosotros no vamos a hacer diseño de compensador, ¿no? Eso corresponderá quizá para el siguiente curso, control 2. Sin embargo, es importante que esta herramienta de Bode ayuda mucho a diseñar el compensador. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado hasta el momento, nuestro compensador, bueno, que no deja de serlo de repente, solo se estaba limitando a una ganancia. ¿De acuerdo? Una ganancia, un número, un potenciómetro, bueno, sí, manual, ¿no? O un amplificador, un operacional, nada más, como controlador o como compensador, donde uno lo va variando 0.3, 0.5, 0.8 y va observando la respuesta que va oscilando menos y se va estabilizando. Eso hemos hecho nosotros con lugar de la raíz, ¿no? El mejor compensador, una ganancia, un número, real, por supuesto, y positivo. Pero hemos visto de que muchas veces ese número no es suficiente. Por esa razón decimos, no me vale ese compensador tipo ganancia, porque es insuficiente, debo pensar en algo más. ¿Qué viene a ser algo más? Algo más debe ser un compensador. ¿Y un compensador cómo se interpreta? Se interpreta, uno de ellos puede ser el adelanto o el atraso, como una ganancia, un cero, vamos a colocarle así, Z, y un polo, de esa manera. Ya está. Ese es un compensador. Ahora, ¿qué valor de K llevará? ¿Qué valor de Z llevará? ¿Qué valor de P llevará? Para que este resultado ahora tenga poca oscilación y se estabilice mejor. Eso, digamos, viene a ser algo posterior que corresponde a diseñar el compensador, sea en adelanto, sea en atraso, sea en adelanto y atraso de fase, llamado de esa manera. Pero para eso intervienen otros parámetros más que ya se irán, digamos, estudiando poco a poco. ¿Está bien? Entonces, y este es más completo. Porque esto, ya al fin de cuentas, ya de una manera muy particular, podría ser un controlador PI. Recuerden que aquí se dice así, está la señal de control, UDT, señal de control, y la entrada se denomina E, señal error, el error. Si hablamos del controlador PI, la fórmula es así, bueno, en el tiempo, ¿no? Señal de control es igual, viene una ganancia proporcional por el error, más la ganancia proporcional entre el tiempo integral, así, integral, que es acumulación del error. Integral es una suma, ¿no? Una acumulación, más una constante. Esta es la fórmula del controlador PI. PI proporcional integral. Si le aplican la transformada de Laplace y colocan U entre E, va a llegar a algo parecido a lo que está aquí. Parecido, no igual. La única diferencia es que no van a tener el polo
en P, sino el polo en el origen. Esa va a ser la diferencia. Por eso decimos que el controlador PI es un caso particular de un compensador en atraso de fase. Pero bueno, eso no viene al caso, estoy comentando como algo adicional para que ustedes puedan ya encontrar la relación. Entonces dirán, pero o sea, el compensador en atraso, ¿qué compensador en atraso, no? ¿Tiene tres incógnitas? Sí, tiene tres incógnitas. ¿Cuáles son? K, Z y P. Y el PI, que es un caso particular de compensador en atraso, este es el controlador PI, no tiene tres incógnitas, no tiene, solo tiene dos incógnitas, porque es un caso particular. El compensador en adelanto también tiene dos incógnitas. Pero el adelanto atraso, que este es un PID, este sí tiene tres incógnitas. Y de igual manera, el controlador en adelanto atraso, controlador, ¿no? Porque el caso particular es PID. El controlador propiamente dicho sí tiene hasta 5 incógnitas, porque son dos polos y son dos ceros y aparte su ganancia. Bueno, eso ya quizás lo verán en el siguiente curso, pero es importante entonces decir de que esta herramienta de Bode nos va a apoyar mucho para hacer el diseño de estos compensadores. ¿De acuerdo? ¿Y debido a qué? Debido a que una ganancia simple a veces no llega a darnos el resultado que queremos. Y por esa razón tenemos que ir un poquito más, digamos, hacia adelante. Y ese poquito más hacia adelante sería el compensador, que tenga un cero y un polo. Y de repente muchos dirán, bueno, esto sí funciona, qué bien matemáticamente, pero ¿cómo es en la teoría? Pero, ¿cómo es en la práctica? En la práctica, este bloque que estoy señalando con azul puede ser un motor, correcto. Pero ¿cómo sería este compensador físicamente? No le voy a colocar pues un polo, un cero al costado de un motor. Eso podría ser utilizando circuitos RLC o utilizando de repente OP-AMPs. Y es con OP-AMPs o con circuitos RLC tienen ustedes el compensador. Y claro, al final ese compensador termina siendo un filtro. Un filtro. Y ese filtro lo hacen ustedes, lo diseñan con RLC o con operacionales. Pero si van al control digital, ya saben ustedes que allá no viene RLC, ya no viene operacionales, sino viene ya un procesador digital de señales, que sería un filtro digital y que podría ser una computadora, podría ser de repente un Raspberry, podría ser de repente un Arduino, quizás no tanto por el hecho que hay que hacer operaciones matemáticas y operaciones con puntos flotantes, ¿no? Y ahí el Arduino no nos va a poder ayudar. Pero cualquier otro controlador que sí esté en esa capacidad. Bueno chicos, esta es una introducción así, un poco digamos extensa, pero importante para poder interpretar bien el uso o la necesidad de trabajar con Bode para hacer el diseño de los compensadores. ¿De acuerdo? A ver, ¿tiene alguna pregunta respecto a esto? ¿Todo está claro? Está claro, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos ahora sí a borrar esta parte y continuar. Bien, entonces Bode está expresado entonces en dos gráficas. Una gráfica para magnitud y una gráfica para fase. Quizás aquí el término de magnitud, algunos le llaman de repente ganancia, magnitud, módulo, pero usemos la palabra magnitud o módulo quizás, cuando expresamos en dB. Ganancia de repente ya cuando no esté expresado en dB. Y la gráfica de fase sí que va a estar en forma de grados. Y acá la idea, ¿no? Pero la diferencia, ¿no? Que la magnitud va a estar en escala logarítmica, no pueden ver el gráfico que está aquí en la parte superior. Vemos en el eje vertical, véanlo bien, 20, 0, menos 20, menos 40 y así va descendiendo. Mientras que en el gráfico de fase no está en escala logarítmica, sino está en escala lineal. Pueden ver 0, menos 45, menos 90 grados, menos 135 grados y así sucesivamente, en escala lineal.
Y por este lado, en la parte del eje horizontal, todo se encuentra en radianes por segundo, ambos, tanto la magnitud como la fase. Y por la forma de la figura que tenemos en la magnitud, ustedes pueden ahí determinar, ¿no? Ah, se trata de un filtro pasa abajo, se trata de un filtro pasa alto, se trata de un filtro pasa banda, se trata de un filtro elimina banda, se trata de un filtro pasa todo, que sería una ganancia, ¿no? Deja pasar todo. Ese es el detalle, ¿no? Justamente para hacer la comparación, si este de aquí, suponemos, ¿no? Lo que estoy en este momento aquí encerrando, este fue el compensador de segundo orden, no importa. Y por otro lado tienen otro compensador que solamente es un número. Tienen dos compensadores, suponemos, entre comillas, ¿no? Dos compensadores. ¿Cómo sería la respuesta del segundo, del K igual a 2? Su respuesta sería, más o menos a suponer, ¿eh? Que sería este de acá. Esto color rojo, pero vamos a mejorar el número. A ver. Cuadrado primeramente. Ahora sí. A ver, por acá sería para que me dé 10 de B. ¿Cómo sería? A ver, 20 logaritmo en base a 10 de un número debe ser igual a 10. Entonces, 10 sobre 2, 0.5. Y sería 10 a la 0.5, raíz cuadrada de 10, o sea, 3.31, algo así. Ya. Esa es nuestra ganancia, 3.31. Si yo le aplico el 20 logaritmo a esa ganancia, entonces me va a salir la de color rojo. Rojo con rojo, como pueden ver, ¿no? Y azul con azul también. ¿Qué ocurre entonces? Lo que está en rojo se podría entender que es un filtro, pasa todo. ¿Qué quiere decir que es un filtro pasa todo? Deja pasar todo. Es un pasa todo. Pasa todo, toda la frecuencia. Si ese filtro usted le pone una señal de 100 Hz, pasa los 100 Hz. No lo va a atenuar. Pasa una señal de ruido, pasa una señal de 2000 Hz, pasa todo, todas las frecuencias, no atenúa. En cambio, el compensador que tenemos en el lado izquierdo, este de aquí, estoy señalando con rojo, es uno de segundo orden cuyo gráfico está expresado aquí, con color azul también. Y ese es un filtro que tiene la apariencia de ser un pasa bajo. Entonces, todas las frecuencias hasta cierto rango van a pasar. Por arriba de cierto rango van a ser atenuadas. Más o menos podríamos de repente decir que hasta aquí, como estoy señalando, las frecuencias, las señales con frecuencias inferiores a 10 radianes por segundo, ¿por qué? Porque acá está 10 radianes por segundo, lo mismo de aquí. Entonces todas estas frecuencias, todas las señales van a pasar con muy poca atenuación de repente. Pero si la señal ya tuviera más de 10 radianes, por ejemplo 100 radianes por segundo, ahí sí va a ser atenuada. ¿Y cómo lo determinan ustedes? Bueno, 100 radianes por segundo está acá, está aquí. Entonces dicen, bueno, son 100, entonces veo dónde lo intersecta. Aquí, y luego lo intersecta aquí. Más o menos menos 50 dB, diríamos, ¿no? Menos 50 dB. ¿A cuánto equivale menos 50 dB? El 20 logaritmo en base 10 de una cantidad X debe ser igual a menos 50 dB. De donde X va a ser igual 10 elevado a la menos 50 sobre 20. A ver, si hacemos esa operación. .0.003, profe. Gracias. Profe, Sí. una duda. Mm, al principio, el K de 3.31, ese K y ese 10 al que equivale, ¿a los dos le dice ganancia? Ya, a ver, claro, vamos a ver, aclarar esto.
Este K, 3.31, viene a ser una ganancia para el sistema de control lazo cerrado. Como habíamos ya establecido, tenemos nuestro lazo de control, viene acá, viene el controlador, viene el sensor y toda la reglamentación que ya conocemos. Lo voy a hacer. Este es el K. Entonces decimos, vamos a controlar esta planta, utilizando una ganancia de 3.31. Así. Muy bien. Veamos cómo responde. Lo realimentamos, le ponemos la ganancia 3.31 y vemos que la respuesta temporal, cambiamos de color, tiene un sobreimpulso y luego se estabiliza. Ah, está bien, decimos. Sí, se estabiliza, demora tantos segundos, viene un sobreimpulso, pero bueno, ya, no importa. Todo ok. ¿Qué significa entonces tener una ganancia de 3.31? Significa que tenemos una magnitud, vamos a corregirlo acá, una magnitud de 10 dB. ¿Por qué? Porque si le aplicamos el 20 logaritmo en base 10 a 3.31, nos sale una magnitud de 10 dB. Y esa magnitud de 10 dB, que equivale a una ganancia de 3.31, representa un filtro pasa todo. Un filtro pasa todo. Donde pueden ver que todas las frecuencias son las que están pasando. Pero, ¿cuál es el detalle? El detalle es que como pasan todas las frecuencias, hay ruido, etc., entonces todo va a pasar y no va a mejorar, a pesar que la respuesta todavía se ve estable. Por esa razón, decimos, no, vamos a cambiar y vamos a elegir este tipo de compensador. Todo ese 20 sobre ese cuadrado más 20s más 2, lo ponemos aquí, en vez de la ganancia. Y ahí vemos que la respuesta ya no sería esta de acá, sino podría ser algo así. Como que mejora y hay menos sobreimpulso. ¿Por qué? Porque sencillamente ese compensador ha hecho un mejor trabajo. Pero ese compensador que estamos reemplazando acá en el K, ¿cómo se vería desde el punto de vista de la frecuencia? Ah, como este gráfico de color azul. Porque es un filtro pasa abajo. Y está limitando ciertas componentes de frecuencia. A eso me estaba refiriendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como estamos ya comentando acerca de la frecuencia, si tenemos 100, eso equivale aproximadamente a menos 50 dB, lo que corresponde a meditar 0.0033. Este 0.003, mejor dicho, 0.003 es ganancia. ¿De acuerdo? Mientras que magnitud es menos 50. Entonces, si la ganancia es 0.003, esa es la atenuación que estaría dando. A ver, entra una señal de 10 voltios. ¿Cuánto sale? 10 por 0.003 sale 0.03 voltios. O sea, una atenuación muy considerable. Entonces, eso se da porque estamos muy elevados en frecuencia. Pero si hubiéramos elegido una frecuencia de repente ya no de 100, sino de 10, entonces ustedes decían, bueno, si es 10, se la damos para acá, vemos dónde intersecta y observamos que está intersectándolo en 0 dB. Y 0 dB significa 1, o sea que la ganancia sería igual a 1. Si ustedes reemplazan por aquí igual a 0 dB, esto me saldría ganancia igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que si la señal tiene una amplitud de 10 voltios y la frecuencia de 10 a la 0 radianes por segundo, la respuesta va a ser igual, su misma amplitud, no va a modificar. ¿Y esto es por qué? Porque estamos trabajando con un filtro pasa abajo que deja pasar las frecuencias bajas. Y el gráfico de fase es el que está acá en la parte de abajo. Este gráfico de fase me dice en cuánto ha sido desfasada la onda. Si de igual manera fue 10 radianes por segundo, entonces el desfasaje va a ser de menos 90 grados. Entonces, es una información bastante clara, útil, que nos da el diagrama de Bode. Pero claro, esto es si hablamos de los filtros, ¿no? Que de repente por ahí encaja mejor al tema de las frecuencias. Cuando estamos analizando sistemas.
Y en los sistemas decimos, pues bueno, tenemos acá uno, por ejemplo, que puede ser nuestra planta con la realimentación HSI, que puede ser hasta unitaria. ¿Qué comportamiento tiene? Y eso nosotros vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a... Chicos, hay preguntas, dudas, por favor, la van planteando, ya me van consultando para que pueda quedar totalmente claro. Listo. ¿Qué ha pasado entonces de aquí a aquí? Simplemente lo que hemos hecho es factorizar el denominador. Y en el denominador tenemos ahora dos polos. Y eso es lo que nos va a permitir entonces el gráfico de Bode. Nosotros vamos a aprender a graficar estos gráficos azul de magnitud y de fase sin usar la computadora, ¿no? Y usted lo va a verificar con la computadora, por supuesto. Entonces, el primer paso es este, factorizar. En el caso que sean raíces reales. Si no son reales, por ejemplo, tenemos raíces complejas conjugadas y hay que hacer otro procedimiento. Bien. Entonces, considerando que sí son reales, tenemos que factorizarlo y luego tenemos que llevar algo así. Bueno, no es z, sino sería, vamos a llamarle polo, ¿no? Estamos en el denominador. Porque se puede presentar tanto en el numerador como en el denominador. Ya. Lo que está arriba es la variable s. Lo que está abajo, un polo. Más 1. Y el otro también debe tener la misma forma. Segundo polo y más 1. Por supuesto, al realizar esa representación o esa transformación de la expresión, ya no va a aparecer el 20 arriba, va a aparecer otra cantidad. Vamos a llamarla solamente n. Y a partir de ahí, nuestro gráfico va a ser muy sencillo, muy simple, trazar el diagrama de Bode de magnitud. El de fase no queda otra que hacer la evaluación. Hay que usar de todas maneras ahí la calculadora, el MATLAB, el Excel, cualquier otro software que les pueda a usted permitir evaluar los puntos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el primer punto. Bien, entonces para poder hacer el gráfico, vamos a empezar entonces de la siguiente manera. Por acá. Así. Se presentan entonces 4 tipos de términos diferentes. Una ganancia, cuando es un solo número. Cuando hay polos y ceros en el origen, o sea, la variable s solita. Y le pongo el más menos n como potencia porque puede ser repetido. Se puede dar el caso que exista, pues, 2 polos en el origen, un cero en el origen, bueno, etc. También se puede presentar el caso de polos y ceros que están en el eje real. En el eje real, como está expresado ahí, 1 más st, y también puede haber múltiples, ¿de acuerdo? Puede haber 2 polos sobre menos 2, 2 ceros en menos 5, etc. Y por último, los polos y ceros complejos conjugados, que van a tener una forma ya más particular, donde no podemos factorizar, de hecho. ¿Bien? Esa es la forma general. O sea, ustedes pueden recibir una función de transferencia de repente de grado 2 en la parte de arriba y abajo en la parte 1 de grado 5. Pero si es grado 5 ya saben que tienen que hacer es, bueno, de arriba, si es real, aparecerán 2. Y en la parte de abajo, suponemos que tengamos un real, 1 en el origen, va a grado 3, y 1 de grado 2. Grado 1, grado 1 en el origen y grado 2. Ah, perdón, falta 1 todavía, ¿no? Grado 1, ya, vamos a colocarle por acá. S al cuadrado. Ahora sí, tenemos de grado 5. Entonces, esa es la idea. Siempre factorizar en ganancias, polos y ceros en el origen, no importa si son múltiples,
polos y ceros en el eje real, ¿no? Como en este caso, grado 1 y grado 1 para el polo. Y polos y ceros complejos conjugados, que también pueden ser los ceros. Generalmente son los polos, ¿sí? Pero también se puede dar en el caso de los ceros. Y con esto entonces ya partimos y empezamos ya a representar el diagrama de Bode. O sea, esta sería la expresión muy general que estaríamos considerando. ¿De acuerdo? No olvidemos, 4 tipos de términos diferentes. Empecemos por la ganancia. Ya lo habíamos adelantado. Entonces, la ganancia, desde el punto de vista de módulo, no hay que ver el módulo, no hay que ver la fase. Del punto de vista de módulo, solamente es una recta horizontal. Una recta horizontal. Me dicen, a ver, la ganancia vale tanto. ¿Qué hacemos? 20 logaritmos en base 10 de esa ganancia. Y eso me va a dar un número real que puede ser positivo o puede ser negativo. Eso es muy importante, ¿eh? La ganancia puede ser positiva o puede ser, me refiero a la ganancia en dB, ¿no? En dB, porque la ganancia en sí es un número positivo real. Vamos a aclararlo por acá. K pertenece a los números reales positivos. Claro que si K está en el rango de 0 hasta 1, así, entonces el módulo sería menor a 0. El módulo sería menor a 0. Es en el caso de que la ganancia esté 0 dB. Pero si K es mayor a 1, entonces decimos que el módulo ya es mayor a 0 dB. Y particularmente si K es igual a 0, perdón, a 1. 0 no puede ser, si no, no hay ganancia, ¿no? K es igual a 1, entonces el módulo sería, ¿cuánto sería entonces el módulo? A ver, 20 logaritmos en base 10 de 1. Correcto, así es. 0 dB. Así es, 0 dB, correcto. Y entonces son esas situaciones. La ganancia siempre es un número positivo y real, pero cuando lo expresamos ya en dB, ahí puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser 0. Listo. Entonces, totalmente claro. Si en la función de referencia tenemos entonces un número, vean este ejemplo, de frente le aplico el 20 logaritmo en base 10 a 100 y eso me sale 40 dB. ¿Qué haría? Trazo una línea recta horizontal en 40 dB. Ya está. La recta horizontal de 40 dB en toda la frecuencia. Y me faltó explicarles, sobre el diagrama de Bode. Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Y el argumento, o la fase, siempre es arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, ¿cómo es la ganancia? Bueno, la ganancia es 100 para este ejemplo. Pero en realidad, pues, tenemos la parte imaginaria que está así, 0J. Bueno, acá le pone K de frente en el denominador, ¿no? Pero ya saben que la parte imaginaria, que es 0, bueno, sin el J, por supuesto, sobre el 100. Por eso que el argumento siempre será 0 grados, o sea, no hay nada. En fase no hay nada, ¿de acuerdo? No hay nada. Solamente la magnitud es la que estaría afectando ahí la ganancia.
Bueno, entonces, vamos por acá. Me está olvidando lo fundamental. Este gráfico de magnitud, el de fase va a ser igual. Decíamos que tiene una escala, por aquí logarítmica, de B. Acá está la frecuencia, radianes por segundo. Y no se grafica de cero, no. Siempre se grafica de un número, obviamente mayor a cero, ¿no? Y como está por décadas, siempre se trabaja, por ejemplo, con 0.1 inicial. Voy a trabajar con un poquito menos, 0.01. Listo. La siguiente década es multiplicar por 10. 0.1. ¿Está? Por 10 nuevamente. 1. Nuevamente 10. Y por 10 nuevamente 100. Ya tenemos entonces representado por década. Ese es lo usual. Pueden comenzar ustedes de repente y dicen, no, yo quiero comenzar a partir de 1, correcto. Empezamos de 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Pueden comenzar más pequeño, pero nunca de 0. ¿De acuerdo? Siempre se trabaja así por décadas. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender mucho de los polos y los ceros que tengan en la función de transferencia. Por ahora, de forma general, se me ocurrió 0.01, pero puede haber hecho un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, y esto se va hacia el infinito. O sea, no es que acabe en 100, acabe en 1000, acabe en 1.000.000, no. Dependiendo de la frecuencia, se puede ir hacia el infinito positivo. Y luego tenemos acá los gráficos que irían de esta manera. Aquí estaría 0.1, por acá estaría 1, 10 y 100. Y ven que casi en la mitad, entre 1 y 10, casi en la mitad, no es que esté pues 5.5. Acá tenemos 3. Y luego van a ir viendo que se va a ir juntando, se va acercando. Bueno, 2 estaría por acá. 4, 5, 6, más pegados. Y 9, así, bien pegado al 10. Si yo digo, voy a saltar, porque ese es lo normal, ¿no? Siempre hablamos así, voy a saltar, voy a avanzar una década. Suponemos que me encuentre en 9. Este que está, que lo voy a hacer de color verde. El 9 es el verde. Una década saltaría hasta aquí, que está el otro color verde, que este correspondería a 90. ¿De acuerdo? El primer verde, 9, y el segundo sería 90. Eso significa que estamos avanzando una década. Y si retrocedemos una década, ya creo que acá sí es muy sencillo deducirlo, debe estar por acá, y eso representaría ahora 0.9. Sí. Ese es el gráfico en diagrama de Bode. Y esto de acá sí está en dB. Con otro color vamos a hacerlo, un color rojo nuevamente. Acá en la mitad puede ser que le pongan 0 dB. Aquí aconsejo que siempre sea de 20 en 20. 20 en 20. Entonces ustedes pueden decir, yo empiezo de 0 acá. Ya, correcto. No hay ningún problema. Le ponen 0. Acá le ponemos 20, negativo. Acá le ponemos menos 40, negativo. Y acá le ponemos menos 60, negativo. ¿Correcto? Sí, está muy bien. O de repente ustedes pueden decir, no, yo quiero colocarle ahora el 0 más arriba. Listo, le pone un poco más arriba. O sea, todo depende del gráfico. Ahora se van a dar cuenta, ¿ya? En algunos casos usted va a empezar de 0, va a empezar de repente un poco más acá. Obviamente arriba estaría pues 20 positivo. Así. Y va a ser muy relativo.
para que ustedes grafiquen de la mejor manera la magnitud. La fase sí es un caso de evaluación. Ahí sí, ni modo, tenemos que usar computadora y evaluar. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, totalmente claro, ¿no? Vamos por acá, regresar. Vamos un instante al más lat. Voy a suponer que la función de referencia es algo bien sencillo. Voy a adelantar en utilizar esto, ¿no? Después hacemos la explicación correcta o más detallada sobre ese comando llamado body. Listo. Entonces, ustedes van a estar apreciando el gráfico del lado izquierdo. Veamos solamente la magnitud. El gráfico de magnitud, que la parte de arriba, como están observando, miren, 10 a la 0, 10 a la 1, hay una década, del 1 salta al 10, pero puede haber graficado más décadas. Bueno, acá sí utilizamos, recuerden, vamos a empezar en 0.1 y acabar en 10.000. Aunque esto va a ser caso al gráfico de abajo, no importa. Ahora sí me he graficado varias décadas. 10 a la menos 1, 10 a la 0, 10, 10 al cuadrado, 10 al cubo, siempre por 10, por 10, por 10. Y en la parte de la magnitud, ya saben que debe estar en menos 20, menos 20, 0, 20, 40, 60 dB. Para la fase sí es una evaluación. ¿De acuerdo? Y como pueden notar, miren, si hacemos un zoom por acá, vamos a hacer el zoom aquí. 10 está en este lugar, que lo vamos a señalar con este color, esta flecha negra, 10. La siguiente década sería 100, aquí está. ¿Cuál es la mitad entre 10 y 100? No decimos que vamos a hacer las semisumas, no. La mitad entre 10 y 100, recuerden, entre 1 y 10 era 3. La mitad entre 10 y 100 sería 30. Y más o menos por acá, la mitad, vean, está 30. Esta flecha que está con menor tamaño. Y para poder ir comprendiendo, podemos notar, acá tenemos 20. Vamos en ese orden, ¿no? La flecha, 10. La recta más pequeña, 20 de la derecha. La otra flecha más pequeña sería 30. Otra flecha, una flecha, acá sería 40. Luego por acá tenemos 50, 60, 70, 80 y 90, que está bien pegado al 100, de pequeñito. Por esa razón, entonces, no se confundan y vayan a pensar que todo está en forma lineal. No, acá está en forma logarítmica. Bien, entonces, ahora sí, más claro. Y lo mismo sucede con la magnitud, ¿eh? Fase y magnitud tienen la misma distribución de la frecuencia. Muy bien, ahora sí, vamos a retornar. Profe, ¿por qué 30? ¿Por qué la mitad es 30? ¿Por qué la mitad es 30? Es que todo se encuentra en forma logarítmica y no está en forma lineal. Por eso cuando vamos avanzando, se va dando de esa manera. O sea, no está en forma lineal. No, acá todo está en forma logarítmica. Nosotros aplicamos. A ver, vamos a poner lo siguiente. Voy a graficar una señal seno, que ya todos sabemos, ¿no? Esperen otra vez. Ahí está. Esta en forma lineal, de 0 a 1. Vean que lo que voy a hacer ahora es graficarlo en forma logarítmica, pero solo para el eje
al eje horizontal. Pues también puede ser el eje vertical. Y vean, tiene esa representación ahora en forma logarítmica. Acá tenemos, bueno, no parece una onda seno, pero es una onda seno, sino que no está de esa manera. 10 a la menos 3 por 10, 10 a la menos 2 por 10, 10 a la menos 1 por 10, 10 a la 0, y así podemos ir multiplicando y podemos ir observando que se encuentra en forma logarítmica. Y de la misma manera, si este 10 a la menos 2, ustedes pueden ver por acá, en este punto, 10 a la menos 2, y este otro punto es 10 a la menos 1, la semisuma dice que es 0.055, ¿de acuerdo? 0.055. Pero 0.055 no está. Ahí se puede apreciar, ¿no? 0.01, claro, 0.1. Un poquito más a la izquierda, más a la derecha. Ya, ahí. Entonces la mitad, que podríamos de repente expresarla por acá, vean, no coincide con 0.05, sino está en 0.03. Esa viene a ser la mitad. A ver, entonces ahora sí, sigamos por aquí. Y bueno, ya se comentó acerca de la ganancia. Ya saben, tiene una ganancia, o sea, ¿qué sucede? Que ustedes tienen que recibir la función de transferencia, un polo, dos polos, un cero, tres ceros, lo que sea, y la ganancia, empiezan a hacer el análisis por separado. Primero la ganancia, ya está. Solo es aplicar un 20 logaritmo y tener una constante. Luego la fase, que hacemos que como si no existiera. Y de ahí pasamos a los polos y ceros en el origen, pasamos luego a lo del eje real, y así sucesivamente, y algo así debemos de hacer. Si esta es la expresión que se está dando, entonces ustedes, vamos a aplicar no, previamente tenemos que llevarlo en una forma, como habíamos comentado, ¿no? Acá conscientemente sigue el 30. Entonces aplicamos el 30, ahí está la constante, 29.5 dB. Luego tenemos que hacer con este 0 un gráfico, que es, bueno, ya yo les adelanto, es el de color azul. Este polo, que es el de color celeste. Este polo, que es el de color marrón. Y este polo que está en el origen es de color rojo. Esa es la idea, que ustedes tengan gráficos por separado para cada uno de los polos y ceros que existan. Una vez que tengamos todo así por separado, ya usamos el criterio y lo sumamos. Esa es la ventaja también, que se encuentre todo en forma logarítmica. Vamos a sumar y vamos a ir uniendo todos los gráficos y le va a salir un gráfico como está la parte superior. Y claro, no va a ser exactamente así, porque ustedes están viendo que están trazando rectas. Y ustedes dirán, pero que hay una recta, ya correcto, ¿y por qué hay una curvatura ahí? Eso lo vamos a explicar después. Siempre hay una curvatura, porque todo este, digamos, procedimiento que estamos haciendo para graficar BODE es para hacer un gráfico aproximado y no es exacto. Si queremos ser exacto, ya tenemos que darle las pequeñas curvaturas justo en los puntos de quiebre. Pero vamos poco a poco. ¿Perdón? Vamos poco a poco. A ver, regresamos. Listo, entonces ya hemos visto la ganancia. Vamos ahora a los polos y ceros en el origen. Cada vez que tengamos polos y ceros, bueno, esa es la parte matemática que de repente muchos lo podrían de repente confundir. Puede confundir eso de ver tantas expresiones. Pero después vamos a la parte práctica y van a ver que es bien sencillo. El módulo
cuando se trata de un cero o cuando se trata de un polo. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente la diferencia es de que uno tiene pendiente positiva, como pueden ver acá, y el otro tiene pendiente negativa. El polo pendiente negativa y el cero pendiente positiva. Todo este análisis lo voy a solamente comentar y sería de esta manera. Antes de, digamos, hacer ese análisis, sabemos que la variable S, que estamos acá utilizando, la debemos de llevar o reemplazar por J omega. Toda la variable S, J omega. Y al encontrarse en J omega, ya es más fácil de poder interpretar el tema de la frecuencia. Después le voy a también mostrar, ya con ayuda del MATLAB, de repente de mañana, porque no creo que alcance todo el día de hoy, es cómo evitar bode, cómo evitar todo este proceso de que estamos aprendiendo y tener directamente el gráfico con Excel, por ejemplo. Sin necesidad de tener el bode del MATLAB, sin tener el bode de repente del Octave Online, nada de eso. Directamente con el Excel, su calculadora. Tanto el módulo como la fase. Pero eso sí, reemplazando por J omega, la variable S. Entonces, si tenemos polos múltiples, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esto equivale a hacer lo siguiente. Recuerden que el S se reemplaza por J omega, la variable compleja. Así. Este 2, que la multiplicidad, viene a ser este N. En este caso no es negativo, porque ya saben que si pasa acá al numerador se hace negativo. Y como es el módulo, ¿qué hacemos? Le aplicamos el 20 logaritmo al absoluto, como pueden ver ahí, al absoluto. Y eso quedaría expresado de esta manera. Menos 20n logaritmo en base 10, 20n logaritmo en base 10. ¿Y eso qué equivale? Equivale simplemente a un 20 por n dB por década. DC es década, no es de corriente directa. 20 dB por década o menos 20 dB por década. El n es la multiplicidad, ¿no? Si tuviéramos un solo polo, entonces n vale 1 y sería solamente 20 dB por década. ¿Listo? Bueno, ese es para el módulo. Para la fase, ¿cómo sería? Si ustedes ven, ese J omega es como si estuvieran así, 0 más J omega. ¿Cómo sería la fase? Parte imaginaria, omega. Parte real, 0. Omega sobre 0, infinito, menos infinito, arco tangente 90 y arco tangente menos 90. O sea, cada vez que tenemos un polo, ya sabemos que existe un polo en el origen, ¿no? Es menos 90 grados, si es un 0 en el origen sería más 90 grados. Vamos al ejercicio. Me dicen lo siguiente. Graficar el diagrama de Bode de esta expresión. 1 sobre eso. Te dicen, bueno, a ver, ¿este qué cosa es? Ah, este viene a ser un polo en el origen. ¿Múltiple? No. El n vale 1. No es múltiple. Entonces, según la fórmula habíamos visto que es menos 20 dB por década. Ya yo les había hablado de que hay diferencia, ¿no? Entre década y octava, ¿no? Octava es multiplicar por ¿cuánto? Por 2. Por 2, muy bien. Por 2. Recuerden las notas musicales. Por 2. La década es multiplicar por 10. Por 10. Tengan cuidado, pues yo les puedo decir, ¿no? Más adelante cuando veamos ya, vamos a ver algo también similar, ¿eh? Pero similar no, me refiero a algo inverso. Yo le doy el gráfico del lado derecho y le digo, vamos a llegar a la función de transferencia. Porque es lo que se desea, ¿no?
A ver, ustedes dicen, yo quiero una respuesta en frecuencia de esta manera. Quiero que haga esto, quiero que haga esto. Ahora, este es, como se dice, el dato del problema. Esto que está encerrado de marrón. Y ustedes dicen, bueno, ahora yo lo que quiero es ¿qué circuito eléctrico me permite hacer todo eso? Esa respuesta de frecuencia. ¿Qué tienen que hacer para eso? Bueno, primero tienen que transformar a una función de transferencia. O sea, de aquí pasan a una función de transferencia. Y después ya recién pueden pasar al circuito RLC, que sería la síntesis del circuito RLC. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a hacerlo después. Por ahora todavía. Bien, ahora decíamos, menos 20 dB por década, correcto, es un polo. ¿Qué hacemos? Ya por la teoría también decimos que el módulo, perdón, la fase es menos 90 grados. Muy bien. 90 grados, ahí lo pueden ver. Y trazamos una recta muy simple en menos 90 grados. ¿Y la magnitud cómo hacemos? Para magnitud hacemos lo siguiente. Esto funciona cada vez que tengamos polos ceros en el órbita. Si yo quiero graficar una recta, necesitamos dos puntos plano, ¿de acuerdo? O un punto y una pendiente. Todos sabemos eso. En este caso no hay dos puntos en el plano. En este caso va a haber un punto y una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Bueno, la pendiente ya la sabemos. Menos 20 dB por década. Correcto. ¿Y cuál sería el punto? Justamente, bueno, eso sí no lo puse, pero el punto siempre será con rojo. Este de aquí. Que viene a ser en coordenadas, sería un radián por segundo, coma 0 dB. Es el punto, siempre. Como pueden ver, ahí tenemos un radián por segundo en el eje horizontal y 0 dB en el eje vertical. Ya tengo el punto. En ese punto voy a pasar una recta con pendiente 20 dB por década. En este caso, pendiente menos 20 dB, ¿no? Por ser un polo. Menos 20 dB por década. ¿De acuerdo? Entonces, a ver chicos, un segundo nada más, un segundo. Ok, ahora sí, gracias. Trazamos la recta, a ver, vamos a colocarla por acá, con color también verde. A ver, ¿cómo sé que la pendiente es 20 dB por década? Muy bien. Este punto, que estoy señalando con rojo, de 120 dB. Acá está, bajé 20 dB. Y ahí avanzo una década. Estoy en 10 a la 0, avanzo hasta 10. Listo. Ya tengo dos puntos conocidos y de esa manera ya puedo entonces trazar la recta.
O sea, eso de memoria. Todo polo en el origen me estaría trazando una recta que va a tener esa forma. 20 dB por década. Y así. Bueno, ¿y qué pasaría si tuviéramos un 0? Si tuviéramos un 0, a ver, con color negro, sería prácticamente lo mismo, ¿no? Pasar por un radián por segundo, pero esta vez con pendiente positiva. Así. 20 dB por cada década. Para no confundirnos, vamos a retirar esto de aquí. Retiramos esto de aquí. Esto de aquí, esto de aquí. Y este sigue siendo el punto de color rojo. Y por supuesto que esta línea de la fase ya no estaría pues en menos 90, ¿no? Estaría en más 90, más arriba. ¿Correcto? Entonces hasta ahí todo claro. No hay dudas. ¿Sí? Listo. Entonces nos vamos ahora a otro ejemplo, que sería ahora un polos múltiples. Miren, de igual manera, ¿no? Decimos, polos múltiples en el origen, correcto. Busco un punto. ¿Cuál punto? Este de aquí. Pero según la fórmula, ya no aplican con una pendiente menos 20 dB por década. Ahora sería menos 20 por 3 dB por década. Pero eso de la fórmula, bueno, son fórmulas, pero a veces uno lo puede entender mejor así. Así. Y cada uno de ellos estaría generando una recta, ¿de acuerdo? De 20 dB por década, que sería, a ver, bajamos 20 dB, más o menos por acá, avanzamos una década, o sea, por aquí podría estar la recta, ¿no? Ya no está así como la azul, era de color negro, porque vean, el eje vertical no está diferente. Pero sucede que tenemos 3 de estas. Son 3 polos, tenemos 3 rectas, una sobre la otra, una sobre la otra, una sobre la otra. Por eso, si hay 3 pendientes de menos 20 dB, la pendiente final sería menos 60 dB. Por esa razón, se inclina y quedaría así. ¿Qué quiere decir? Que bajamos 60 dB hasta acá. Estamos en 0, bajamos hasta 60 dB y avanzamos una década. Y ya se completó la pendiente de ese 1 sobre S al cubo. Y de forma muy similar diríamos, ¿no? Esto de acá corresponde a un ángulo, corresponde a un ángulo y corresponde a un ángulo. Esto es menos 90. El otro también sería menos 90. Y el otro también sería menos 90. Por esa razón, todo el resultado sería ahora menos 270. Y es lo que estamos viendo ahora en el gráfico de fase. Todo esto sería de manera similar si trabajamos con el 0. Estamos trabajando con el polo múltiple. Algo similar sucedería con los ceros. ¿Correcto? ¿Ok? ¿Listo? Vamos ahora a continuar. Todo claro, ¿no? Si hay duda, por favor, van ustedes
preguntando. Listo. Ahora veamos los polos y los ceros en el eje real. Vamos a ver qué sucede ahora en el eje real. En el eje real, todo el análisis, que si bien es cierto, lo podemos ver un poquito así complicado, con tantas expresiones y todo lo demás, pero de igual manera vamos a ver una forma bien sencilla y bien rápida de poder trazar, entender y graficar ese diagrama de bola. Comencemos en el caso de un cero. Si es un cero, es en que la potencia es positiva. Polo, potencia negativa. Siendo el cero, como estamos aquí observando, aplicamos el 20 logaritmo en base 10 de 1 más la expresión S, Z. Ya estamos acomodando el Z, que vendría a ser el número que acompaña, ¿no? A S. La potencia, bueno, aplicamos adelante, el 20n quedaría de esta manera, bueno, etc. Y de esta expresión que está acá en el lado derecho, vamos a hacer un análisis para situaciones particulares. ¿Qué ocurre cuando ese omega Z, ¿qué viene a ser Z? Es como si estuviéramos así, miren, vamos acá a escribirlo. Esto de aquí es como si tuviéramos 1 más 8 sobre S. A eso me refiero. Al revés, ¿no? S por 8. Ah, no, perdón, es un 0. Es un 0. Es como si estuviéramos así. A fin de cuentas, se traslada a esta expresión. Así. Para poder entenderlo. Por esa razón, entonces, ese Z mayúscula sería el 8. Y como estamos aplicando el módulo, y el J desaparece. Y por esa razón queda el análisis solamente para hacerlo con omega Z. ¿Qué sucede entonces cuando omega Z es muy pequeño, muy inferior a 1? M, el módulo, es casi 0 dB. Es casi 0. O sea, no hay pendiente, es una recta. Una recta que va por 0 dB. ¿Y qué ocurre si el omega Z ya es muy grande? Usted puede reemplazar, ¿no? Miren, si este omega Z es muy pequeño, entonces 0, es como que si no tuviéramos acá. ¿Y cómo quedaría? 10n logaritmo base 10 de 1, y eso es 0 dB. ¿Y qué ocurre si es que este omega Z es muy grande? Es como si no tuviéramos el 1. Y quedaría 10n logaritmo base 10 de omega al cuadrado z al cuadrado, y ese 2 puede pasar adelante, y por eso quedaría ahora de esta manera. Claro que le he puesto 20 dB por década, porque, bueno, si tuviéramos 1, si hay multiplicidad ya sería 40 dB, 60 dB y así sucesivamente. Y lo más importante de todo esto es, ¿qué ocurre cuando el omega, perdón, es igual a 1 sobre z? Que se le denomina la frecuencia de ruptura o del quiebre, del cambio dependiente. Ustedes reemplazan acá, quedaría que este omega o este z al ser igual a 1 sobre omega o omega sobre 1 sobre z, quedaría acá 1. Todo esto de aquí quedaría como 1. Por lo tanto, se expresaría así. Es decir, que si no hay multiplicidad sería solamente 3 dB. Nada más, 3 dB. ¿Qué quiere decir? A ver, en resumen. Avanzamos por 0 dB. Eso es lo que indicó esto de acá, 0 dB. Luego hay una pendiente de 20 dB. Así, como es un 0, pendiente positiva. Pero debido a este quiebre, hay 3 dB, ¿dónde? En el punto de ruptura. O sea, aquí hay 3 dB. Por eso se forma una curvatura. No es que sea recto, sino una curvatura. Entonces el gráfico resultante, el gráfico real
es este de color anaranjado y el gráfico rojo son, como se dice, asíntotas, que me ayudan a hacer el gráfico, la representación de este diagrama de Bode. Bueno, si no se entendió, vamos al ejercicio. Yo sé que con esto se va a entender mucho mejor. Ese para el 0. De forma similar es para el polo. ¿Cuál es la diferencia? Que la pendiente es negativa. Nada más. Pendiente negativa. Pendiente, bueno, en este caso, 3dB negativo. Y pendiente, bueno, acá el 0 sigue siendo 0, ¿no? ¿Qué sucede con la fase? La fase, sí es cierto, aquí hay que aplicar ya la evaluación, hay que hacerlo. Uno podría tener un análisis preliminar considerando, pues, nuevamente el omega z. Parte imaginaria, ¿recuerden cómo está representado? Sí, ¿no? 1 más 8S. Equivale a 1 más 8 omega J. El argumento o la fase es el arco tangente a tan la parte imaginaria sobre la parte real. Eso es lo que tenemos acá. Y esto de aquí entonces lo podemos expresar de una forma bastante, vamos a llamar así, sencilla. Si analizamos para frecuencias muy menores, frecuencias mayores, etc. Dependiendo, por supuesto, donde tengamos ese análisis. Pero vamos a la parte práctica, para no confundirlo con tantas expresiones matemáticas. Listo. Tenemos un primer ejemplo. Vamos a ver, analizarlo. La expresión entonces inicial es esta. 100 sobre C más 100. ¿Cuál fue mi recomendación? Fue de que llevemos este 100 a un número 1 y hagamos que ese se divida entre una cantidad. O sea, el S no debe tener ningún numerador. Aquí un coeficiente, salvo la división, ¿no? Lo de arriba no importa, puede salir cualquier número. Si salió 1, bueno, ya, qué bien, ¿no? Y si no, simplemente no interesa. Pero lo importante es que ese S más 100 se traslade a un S sobre 100 más 1. Bien, una vez que hemos hecho esto, ¿qué hacemos? Decimos, ¿dónde está ubicado este número 100? El que divida S. Eso lo tenemos ubicado aquí. La frecuencia en radianes, 100. ¿De acuerdo? Esa es la frecuencia en radianes, 100. Entonces ahí decimos lo siguiente. ¿Recuerdan? El 1 era nuestra referencia, ¿no? Antes el 1, 0 dB, después el 1, 20 logaritmos. Pero ese era con 1. Estamos hablando ahora con la frecuencia que corresponde, 100. Antes del 100, tenemos una línea recta en 0 dB. Acá está. Hasta el 100, ¿no? Listo. Como es un polo, la pendiente ahora sería negativa, ya no sería positiva. Y recordemos que acá nuestra potencia es 1. Entonces, como pendiente es, perdón, como la potencia es 1, aún siendo negativo, pero aún siendo denominador, pendiente negativa, entonces ya donde aparece el 100, que estaría aquí, lo que hacemos es trazar una recta con pendiente negativa, 20 dB por década. Aquí está. Y eso que está de rojo viene a ser nuestras asíntotas. O sea, por ahí muy cerca, muy pegado, muy próximo va a pasar el gráfico real. Eso es lo que ustedes van a hacer. El gráfico rojo. ¿Correcto? Entonces va por 0 dB, llega a 100. ¿Por qué 100? Porque 100 es lo que divide S.
Puede haber sido 5, puede haber sido 80, puede haber sido 2000, puede haber sido 333.5, lo que fuera. Claro que con esos números es un poco difícil porque no sería exacto, ¿no? Y de ahí bajamos 20 dB por década por ser un polo. Y solo 20 dB por década porque se trata de una potencia igual a 1. A ver, ¿será cierto eso de 20 dB por década? A ver, bajamos 20 dB hasta acá. Ya, bajamos 20 dB, ya hemos bajado 20 dB y nos encontramos en 100. Ahora vamos a avanzar una década. De 100 pasa a 1000. Ahí está. La pendiente la pendiente color verde, el triángulo color verde para sacar la pendiente, y ya tenemos el gráfico. Pero el gráfico que ustedes van a graficar, el real, sería aquel que está de color azul. ¿Y cómo hacen? Bueno, todo de manera aproximada. Ya saben que en el punto de quiebre, ¿cuánto va a ser siempre nuestra diferencia? 3 dB. Si es polo, menos 3 dB. Si es 0, más 3 dB. Y si hacemos un zoom, que lo vamos a ver luego con el MATLAB, vamos a ver que esta parte que estoy sombreando de color verde es menos 3 dB de diferencia. Y le van dando la curvatura para que se asemeje lo más próximo al gráfico real. ¿Correcto? Entonces, ¿entendió? Y la fase, como decíamos, ¿no? Cuando es muy antes del punto de quiebre, que es este, será 0 grados. Posterior será menos 90 grados. Y en el centro tenemos una curvatura. Pero esto de aquí es más fácil obtenerlo con la evaluación. A ver, ¿cómo evaluamos? Sería así, ¿no? J omega sobre 100 más 1, el argumento. Y como es un polo, este elevado a la menos 1. Entonces, ¿cómo es el argumento? Sería así, ¿no? Arco tangente, parte imaginaria, omega sobre 100, sobre parte real, que es 1, negativo, aquí. Y luego colocaría, a ver, cuando omega vale una tablita, ¿no? Cuando omega vale 0.1, reemplazamos. Menos a tan, no, cuando omega vale 1. Tan 1 sobre 100, calculadora. Cuando omega vale 10. Estoy usando esos números porque son esos números que están en el eje horizontal del gráfico de fase. Y así, sucesivamente. ¿De acuerdo? Eso nos queda entonces en cuanto a la fase que tenemos que hacer la evaluación. Bien, chicos, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, profe. Ya, muy bien, gracias. Chicos, de aprovecho pedirles un par de minutos, por favor. Ya, 2 minutos y continuamos. A ver, gracias.
Bien, chicos, muy bien, gracias. Ahora sí. Vamos a borrar este lado. Y veamos, a ver, tenemos acá a la derecha. Tenemos ahora, vean, otro caso muy similar. Pero esta vez ya tenemos un polo múltiple. Entonces, de igual manera, separamos, hacemos la separación. S más 100 y S más 100. ¿De acuerdo? Y luego lo llevamos a esa forma particular que yo les había indicado. Y claro, ya haciendo la factorización, etcétera, coincide con ese 10 a la 4, se anulan y quedaría el 1. Independiente de eso, tengo entonces un polo en el eje real y otro polo más en el eje real. ¿Eso qué significa? Significa que yo debo trazar dos rectas. Primero ubicamos, recordando, ¿no? Ubicamos en 100. Acá está el 100. Y luego trazamos nuestra recta. 0 de B hasta 100. Listo. Y a partir de 100 caemos 20 dB por cada década. A ver, caemos 20 dB y avanzamos una década. Aquí está. De 100 paso a 1000. ¿Correcto? Lo alargamos y ahí está. Pero ese es solamente para este polo. Ahora tengo otro polo. Trazo otra recta. Trazo lo mismo, coincidente, ¿no? O sea, quiere decir que está encima. Lo hago un poquito arriba. Solo un poquito arriba. Tengo entonces el otro y está ahí ubicado un poquito arriba. Y de igual manera también tengo que trazar la recta con caída de 20 dB por década, que es la misma de color verde. Pero no la hago encima, sino se va, digamos, a reemplazar. Y si ustedes comparan el gráfico rojo-verde con el azul, totalmente diferente. Sucede que ese rojo y verde, antes del 100, se suman 0 más 0, 0 dB. Y después del 100, 20 dB por década, menos 20 dB por década, menos 20 dB por década se suman en forma algebraica y me sale menos 40 dB por década. Por eso ahora con color azul bajamos 40 dB. A ver acá, 40 dB. Listo. Y avanzamos una década. Muy bien, una década sería hasta acá. Unimos esos dos puntos, que lo voy a hacer en color negro. Y vean, ahora sí estaría coincidiendo, a diferencia del punto de quiebre. Donde ese punto de quiebre, que lo vimos anteriormente, correspondía a menos 3 dB. Todo esto que estoy pintando de color amarillo, ahora ya no será menos 3 dB, ahora sería menos 6 dB. O sea, menos 3 dB de uno y menos 3 dB. Ahora, tampoco es 3 dB exactamente, ¿eh? Recuerden que es el 20 logaritmo en base 10 de 2. Logaritmo en base 2, pero logaritmo en base 10 de 2, 0.30, ¿no? 30-10. Por 2, bueno, ya casi 6 dB. ¿Correcto? Entonces, todo conforme. Sí, profesor. Profesor, Sí, los escucho. A ver, pregúntame. lo de la parte de arriba, o sea, el numerador, ¿podría ser cualquier entero o Sí, cualquier número? puede ser cualquier número ¿Y qué real. afecta? Ah, ya, eso viene después. Aprovechemos para poder ver cómo afectaría. ¿De acuerdo? Suponemos que acá arriba no tengo 10 a la 4. Ya, no. Es 10 a la 5, suponemos. No, 10 a la 6. Vamos a suponer que sea más fácil. 10 a la 6. Entonces, después de hacer la superación y todo lo demás, acá quedaría 100. ¿De acuerdo? En el numerador. Por eso que yo decía, ¿no? Vamos a graficar por partes. El rojo, por este rojo que está señalado. El verde, por este verde que está señalado. Y me faltaría el amarillo. Y el amarillo sería entonces de esta manera.
20 veces logaritmo base 10 de 100. Esto sería 40 dB. Debo trazar una recta entonces en 40 dB y una constante. Como acá ya no veo 40 dB, lo voy a colocar acá encima. Una constante. Ya está. Tengo ahí mis tres gráficos. ¿Cuáles son? El amarillo, el rojo y el verde. ¿Por qué yo no graficaba antes cuando había un 1? Sencillamente por esto. Por eso. Que es 0 dB. Y 0 dB, algo más 0, sigue siendo algo. No afectaba. Por esa razón lo ignoraba y salía un 1 exactamente ahí en el numerador. Y eso era desconsiderado. Pero en este caso ya no salió 1. Ha salido más de 1. También puede salir menos de 1, pero positivo, ¿no? Positivo. Entonces 40 dB sería el gráfico amarillo. ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, este gráfico amarillo, rojo y verde, todos los tres se deben de sumar. Pero la recomendación sería primero sumar el rojo y el verde. Correcto. Sumamos rojo y verde y me salió el color negro, que ya le he colocado ahí. Ya está el color negro, ya sumé. Ahora me falta sumar el color negro con el color amarillo. Déjenme finalizar acá. Listo. Me falta ahora sumar el color negro con el color amarillo. ¿Cómo haría entonces la suma de color negro con el color amarillo? Ese color amarillo se comportaría como un offset, o sea, un nivel de continua. Quiere decir que este gráfico de color negro subiría hasta 20 dB y esto también subiría, manteniendo su pendiente, ¿no? Hasta 20 dB. Y así estaría quedando el gráfico final, las asíntotas finales, ¿no? Para que luego ya ustedes con apoyo, bueno, ya no me va a salir muy bien, ¿eh? Le dan la curvatura y luego bajaría. Así. O sea, quiere decir que el gráfico sin ese 100 en el numerador estaba acá. Y debido a esos 100, el gráfico subió. Subió de manera vertical. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos tenido no 100 en el numerador, sino de repente 0.1? A ver, ¿qué hubiera pasado si tuviéramos... el numerador 0.1. 20 logaritmo base 10 de 0.1. Esto sería menos 20 dB. Eso indicaría que el gráfico de color amarillo estaría en menos 20 dB. Y eso indicaría que el gráfico azul bajaría a 20 dB. Eso hace entonces la ganancia. Entonces, cuando es 1, ya saben que no afecta. Pero cuando ya es mayor a 1 o menor que 1, pero a la vez mayor que 0, el gráfico de magnitud lo que va a hacer es subir o bajar, subir o bajar. A ver, va mi pregunta. Considerando este último caso, 0.1. El gráfico de magnitud bajó. El gráfico de fase, que está en la parte de abajo, ¿sube o baja? ¿Qué dicen? ¿Sube, baja o se mantiene igual? ¿Se mantiene? Se mantiene igual, así es. ¿Por qué? Porque lo hemos visto ya en un inicio. ¿Recuerdan? Que es una ganancia más el 0J, ¿no? O sea, el 0.1 más el 0J. Entonces, el argumento sería cotangente de la parte imaginaria entre la parte real y eso sería 0 grados. O sea, no afecta en nada esa ganancia. Bien, hasta ahí todo claro. Borramos. Y vamos a dejar eso para después. Vamos ahora a hacer un ejemplo completo
Este de aquí podría ser. Vamos a aplicar este ejemplo. Y luego hacemos otro ya en la computadora. Bien, el problema planteado es este de aquí. ¿Qué observamos? A ver. Tenemos un gráfico, tenemos un polo en el origen. Tenemos un 0 por acá. Tenemos también una constante. Tenemos un polo por aquí. Y tenemos otro polo en este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema. Tenemos ahí tres polos, un 0 y una ganancia. Graficar el diagrama de Bohr en magnitud y en fase. Hago primero en magnitud y luego hagamos en fase. Entonces, primer paso. Ya saben, reemplazamos S. Todos los S los reemplazamos por J omega. Ya está. Luego, factorizamos de tal manera que ese omega esté dividido por una cantidad, quedando en la parte real el número 1. Se me olvidó. Entonces decíamos que estaríamos considerando la división y ese 8 pasaría a dividir. Ese 4 de igual manera, ese 2 también de igual manera, de manera que quede 1 más algo, 1 más algo, 1 más algo. Y al factorizar, bueno, factorizamos el 8, ¿no? Factorizamos el 2, factorizamos el 4, se eliminan los 8, se eliminan esos dos 8, numerador, denominador, quedaría el 30, se conserva. Se conserva el 30. Puede haber sido que aumente el 30, disminuye el 30, etc. En este caso se conserva. Hasta está bien, ¿no? Es como estuvimos haciendo así, ¿no? Factorizamos, acá tenemos el 30, ponemos el 8, factorizamos, y acá abajo me quedaría entre 8 más 1. Eso es lo que he hecho para la parte del numerador. Y para la parte del denominador, similar, ¿no? J omega, factorizamos el 2, quedaría J omega entre 2 más 1. Factorizamos el 4, J omega entre 4 más 1. Y listo. Ya tenemos entonces numerador y denominador. Por eso que ese 4 y ese 2 que ustedes ven ahí entre paréntesis se eliminaría con el 8 que lo tenemos ahí en la parte del numerador. Y ya tenemos entonces esta expresión. Hasta ahí todo bien, ¿no? Listo. Borramos. Vamos a identificar las frecuencias. Entonces es importante identificar dónde están las frecuencias. ¿Cuáles son las frecuencias? Frecuencias de ruptura o de quiebre. El 8, el 4 y el 2. Si acá está el 1, 10 a la 0 es 1. El 2 es este que está apuntándose con la flecha marrón. Vamos contando. Este es 2, este es 3, este de acá es 4. 4 y 8 está pues más o menos por aquí, ¿no? Ahí están las frecuencias de ruptura, la frecuencia de quiebre. También le llaman la frecuencia de las esquinas, bueno, en fin. Entonces comenzamos. Empecemos con la ganancia. 20 veces el logaritmo en base de 10 de 30. Eso me sale 29.5 dB. Como es una ganancia, trazamos una línea recta en toda la frecuencia. Por ejemplo, en este caso, si nuestra frecuencia más pequeña es 2, pero a la vez sabiendo que hay un J omega que va a pasar por el 1, recuerdan esa indicación que pasa por el 1,
Entonces recomiendo empezar ante el 1. O sea, su gráfico pudieron ustedes haber comenzado de 10 a la menos 1. Y ahí cada década, ¿no? 1, 10, 100, 1000 de repente, suficiente. Pero en este caso se ha comenzado de un poco más antes, 10 a la menos 2. Como les digo, es relativo, a menos que le diga, ¿no? Grafiquemos de tal lugar a tal lugar, ya, es muy diferente. Si no, ustedes de manera particular definen dónde van a iniciar su gráfico y dónde van a finalizar su gráfico. Pero siempre identifican primeramente las frecuencias. La menor frecuencia, en el caso de que exista un polo en el origen, o el 0 en el origen, la menor frecuencia sería 1. Y tienen que retroceder una década o 2 décadas. Y a partir de ahí grafica. Bien, entonces hasta acá todo correcto. Ya tenemos el gráfico de nuestra ganancia. Borramos. Manteniendo el color entonces. Es un color medio verde. Esto de acá sería entonces nuestra ganancia. Listo, ya lo tracé. Ahora veamos. Pueden comenzar por cualquiera. Vamos al polo. Perdón, al 0. Vamos al 0. Este de acá. ¿Cuál es su frecuencia? 8. Y como es un polo, perdón, un 0 en el eje real, ¿qué hacemos? Trazamos una recta por 0 dB hasta llegar a 8, que es la frecuencia, ¿no?, que le corresponde. Y como es un 0, su pendiente es positiva. Entonces quiere decir que estoy en 0 dB, subo 20. Ya subí 20 dB. Y avanzo una década. Avanzaría hasta 80. Y se completa el gráfico, parece 0 en 8. ¿De acuerdo? Pasemos, a ver, a este de aquí, al marrón. Su frecuencia es 4. Entonces agarro, por 0 dB avanzo hasta llegar a 4. Llegué a 4. Y como es un polo, la pendiente es negativa. Bajo 20 dB y avanzo una década. Estoy en 4, avanzaría hasta 40. Y se forma entonces el gráfico del polo 1 más J omega sobre 4. Sigamos al otro polo. Este que está de color celeste. Frecuencia 2. De manera similar, avanzo por 0 dB. Llego a la frecuencia que es 2. Y de ahí, por ser un polo, pendiente negativa, bajo 20 dB. Avanzo 20 dB. Si estoy en 2, avanzo 20 dB, no, perdón. Avanzo una década. De 2 paso a 20. Acá está 20. Y ahí formo la recta. Ya tenemos entonces el polo representado de esa manera. Y finalmente tenemos un polo en el origen. Como habíamos indicado, un polo en el origen indica una pendiente, no es múltiple, ¿no? Una pendiente negativa, también de 20 dB por década. Pero el punto, voy a tener una pendiente, el punto sería siempre este que está señalado con rojo, ¿no? 10 a la 0,0 dB o 1,0 dB. Bien, entonces por ahí debo pasar la recta. Entonces lo que hago es, me ubico en ese punto, bajo 20 dB, avanzo una década, estoy 10 a la 0, una década sería 10. Y ahí trazamos tanto hacia abajo como hacia arriba. Esa es la diferencia de los polos o los ceros que están en el origen. Ellos sí
lo debemos de trazar de esa forma. Todo completamente. Así. Mientras que los polos y ceros que están en el eje real, ellos sí están limitados, ¿no? Van por 0 dB, llega a la frecuencia de ruptura y ahí se quiebra. Hacia arriba, si es un cero, o hacia abajo, si es un polo. En cambio, el polo o el cero en el origen, este sí se desplaza, tal como lo ven en color rojo. Este no va por 0 dB, este pasa por ese punto 0 dB y 1 radián por segundo. Y se extiende, positivo y negativo. Bueno, hasta ahí. ¿Se entendió? Chicos, no hay preguntas, o sea, todo está entendido muy bien. Sí, profesor. Todo claro, profe. Ah, ya, qué bueno. Listo, entonces ahora lo único que aquí queda es sumar los gráficos. Vamos a sumar los gráficos. A ver, para sumar vamos a hacer lo siguiente. El gráfico de fase, pero vamos a verlo después. Un instante. Ya, a ver, vamos acá. Tarde. Lo he puesto en el Paint. Y lo que quiero acá es hacer la suma. Recuerden que es una ventaja tener un logaritmo, ¿no? Entonces vamos haciendo sumas. Ahora díganme ustedes, van a sumar todas las rectas. ¿Cuál sería la magnitud en dB para esta cantidad? 10 a la menor. Sumen el rojo, 40. Sumen el verde, vamos a redondearlo a 30, ¿ya? 40 más 30, 50. 50 más 0, 50 dB. O sea, todo de partir de 50 dB. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, como decir, tenemos el menos 50. Me equivoqué. Menos 50 aproximadamente. Y a partir de ahí, ya vamos bajando. Déjenme ver, déjenme compartir. Otra vez. Ya, bajamos menos 50 dB. ¿Va a afectar en algo? No, va a bajar. Como ustedes van a tener ahí ya el apoyo de la computadora, se pueden dar cuenta. Bueno, esto antiguamente se tenía que hacer en papel semilogarítmico. Ya ustedes podrán hace mucho tiempo, y sobre todo en la parte práctica o el examen, no tienen computadoras, tienen que hacerlo en papel semilogarítmico, hacerlo trazado. Pero ustedes hoy en día ya no. Entonces, bajamos menos 50, bajamos, ¿con qué pendiente? Con esta pendiente que es 20 dB por década. Si estamos en menos 50, entonces quiere decir que vamos a bajar 20 dB, bajaremos hasta menos 70. ¿Pero qué estoy hablando acá? Chicos, no me están corrigiendo acá, este es 50, no es menos. Es 50 dB. Es positivo. Entonces bajamos 20 dB, sería 30. Y de 30 avanzamos una década. O sea, para estar más claros. Para estar más claros. Perdón. ¿Por qué 50? Ah, ya, por lo siguiente. No sé, yo también me he confundido con tantos números. Disculpen. 70. Sí, tiene razón, 69.5. exactamente, chicos. Sí, no sé yo también por qué le puse menos 50, estoy medio perdido. Sí, 70 dB, confundí con algo. Sí, chicos, sucede, no sé qué. Bueno, en fin. 70 dB, así, 70 dB. No es ni menos 50 ni 50, sino es 70 aproximadamente, ¿no? 69.5 a 70 dB.
Entonces, de 70 dB, ¿por qué salió esto el 50? Bajamos 20 dB, baja hasta 50. Bajamos 20 dB, 50 dB. Y avanzamos una década. O sea, quiere decir que aquí, en este gráfico, en esta recta de color verde, está 10 a la menos 2 y aquí está 10 a la menos 1. Bueno, ahí no está bien hecho el gráfico. Quiere decir que menos 50, el 50 estaría ahí, aproximadamente. Ahí estaría el 50 dB. Bajó a 20 dB y avanzó una década. O sea, está manteniendo esa pendiente de color rojo. Luego, ¿qué viene? Si seguimos, esto no va a pasar nada, no va a pasar nada hasta que llegue a esta frecuencia de acá, que estoy apuntando con color negro. Cuando llega ahí, ya hay dos pendientes, la celeste y la roja. O sea, quiere decir que ahí debe cambiar a una pendiente de, ya no 20 dB por década, sino ahora 40 dB por década, más inclinada. Cuando la frecuencia, perdón, cuando la pendiente es 40, menos 40, etcétera, va haciéndose más vertical. Pero eso va a seguir cierto instante, porque cuando llegue a la marrón, va a aparecer otra frecuencia a 60 dB. Y cuando llegue al azul, va a regresar a la 40. Y así va a tener esa figura aproximadamente. ¿Por qué decimos todo eso ahora? Porque miren, la roja tiene pendiente menos 20 dB. La celeste tiene pendiente menos 20 dB. La marrón tiene menos 20 dB. En cambio el azul tiene más 20 dB. Entonces, conclusión. De 10 a la menos 2, ¿sí? hasta 2 radianes por segundo. ¿Cuánto sería la pendiente? Menos 20 dB por década. ¿De acuerdo? Hasta 2. Luego, empezaríamos desde 2 radianes por segundo hasta 4 radianes por segundo. La pendiente ahora sería menos 40 dB por década. Así. Recordando que aquí este punto es 2 y este punto acá es 4. O sea, desde 0.01 hasta 2, la pendiente es única, 20 dB por década. De 2 a 4 se suman dos pendientes, menos 40 dB. ¿Y qué sucede de 4 hasta 8? La pendiente es menos 20 dB por década. ¿De acuerdo? Pero de 8 hacia infinito, positivo, puesto, la pendiente ahora sería menos 40 dB por década. Sabiendo que acá también está el 8. Ahí. ¿Se entendió? Celeste y rojo se suman hasta el 2, pendiente menos 20 dB. Hasta el 4 ya tenemos rojo, celeste y marrón. Todavía sigue siendo pendiente, ¿no? Pero de 4 a 8 ya sumaría menos 60. Y de 8 para adelante,
le quitamos 20 dB porque el azul compensa, elimina, ¿no? El azul y el marrón, por ejemplo, quedaría el celeste y el rojo. Regresa a ser menos 40 dB. Y el verde, bueno, el verde ya no fue necesario porque ya lo hemos sumado de un inicio. O si gustan, pueden sumar el rojo, el celeste, el marrón y el azul. Y al final le agregan el verde para que pueda todo levantar e irse hacia arriba. Bueno, chicos, esto es lo que más o menos se podría comprender del diagrama de Bode. Muy complicado de repente explicarlo de esta manera, pero está haciendo lo posible. Lo bueno que hay colores y eso ayuda mucho a entender. Pero igual mañana tenemos más clases, mañana vamos haciendo más ejemplos, explicar un poquito más a fondo esto e irnos al software, ¿no? Que es lo que queremos para poder corroborar nuestros resultados y a la vez también la parte del gráfico que ya quería para mañana y luego pasar a este de acá, que es el de polos y ceros complejos conjugados. Donde aquí va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque se va a presentar estos picos. Y esos picos son producto, ya deben suponer ustedes, de este factor de amortiguamiento. Y de ahí haríamos pues un gráfico, por supuesto, ya más completo, o mejor dicho, ya total, que represente a casos así variados. Y después tendría que ser también el caso inverso, o sea, de magnitud regresar a la función de transferencia, siempre y cuando se cumpla que el sistema sea de fase mínima. Eso también se los explico ya el día de mañana. Ok, chicos, entonces hasta aquí, todo sin novedad. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro, muy bien. Muchas gracias entonces. Bien, chicos, entonces quedamos acá. Mañana continuamos en el horario. Si hay dudas todavía, el día de mañana me lo pueden entonces plantear. Y no olviden que ya, me había olvidado, mejor dicho, de pasar las notas, pero ya debo pasar las notas ya a mañana. Por si acaso, mañana voy a pasar las notas. ¿De acuerdo? Creo que ya no hay ningún reclamo, ¿no? En este momento. Ok, gracias a todos entonces. Muy buenas tardes. Hasta el día de mañana.